Voy a presentaros la siguiente presentación, que corre a cargo del doctor Joan Martí Fábregas. También tengo el placer de decir que he trabajado con él, aunque en otro centro de Cataluña, en el Hospital de Sant Pau. Él es el jefe de la sección de ictus del Hospital de Sant Pau. Es profesor también asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Compartimos docencia en la Universidad Ramon Llull. Y el doctor Joan Martí, bueno, es un experto en la patología cerebrovascular y avalado por numerosísimos proyectos y publicaciones. Ahora recientemente hemos entrado en un ensayo clínico que él dirige acerca del control de la tensión arterial precisamente en los pacientes con trombectomía y esperamos seguir colaborando en todo lo que podamos. Así que, Joan, gracias por venir. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Elena, por la presentación y por haberme invitado a estas jornadas sobre el ictus y por haberme invitado con un título que me atrae mucho, que es la hemorragia cerebral, mucho por hacer. Entonces, esto no sé si es una afirmación o es una pregunta. Si fuera una pregunta, la respuesta es muy clara, es sí, hay mucho por hacer, porque fíjense en este estudio epidemiológico de hemorragias, que es muy citado, cómo se han estudiado diversos periodos del tiempo, desde el año 83 hasta el 2006, y han llegado a la conclusión, por una parte, que la mortalidad al mes es muy elevada, 40%, esto ya lo sabíamos, pero para mí lo sorprendente es que esta mortalidad no ha disminuido con el tiempo. En todos estos periodos, desde el año 83 al 2006, han visto que no ha disminuido en el tiempo, con lo cual parece ser que realmente no estamos proporcionando nada muy eficaz a nuestros pacientes y, por tanto, pues sí, hay mucho por hacer. Y ven también cómo en estudios que reportaron el pronóstico funcional, pues solo entre el 12 y el 39% de pacientes con hemorragia cerebral alcanzaron un buen resultado funcional. Por lo tanto, sí, mucho por hacer. Entonces yo pues, voy a hablarles de algunos aspectos que se relacionan con que nos pueden interesar a nosotros y a los pacientes en relación a la hemorragia. Me refiero también a mortalidad, por supuesto, pero también a recurrencia de hemorragia cerebral, a eventos isquémicos en pacientes con hemorragia cerebral, alteraciones cognitivas, epilepsia, alteraciones psiquiátricas, pronóstico funcional, al final, que es lo que interesa al paciente y a nosotros como médicos. Y, como ven aquí a la izquierda, intentaré resaltar aspectos nuevos que de algún estudio reciente pues, que nos permite vislumbrar de alguna manera cómo irán en el futuro el manejo de esos pacientes. Entonces, cuando decimos que sí que hay mucho por hacer, pues podemos dividir nuestro qué hacer en tres periodos. Qué hacer antes de que el paciente llegue al hospital, qué hacer durante el ingreso hospitalario o qué hacer tras el ingreso hospitalario. Entonces, si nos centramos en lo que podemos hacer antes de llegar al hospital, pues realmente pues, podríamos decir que muy poco, porque es conocido que hasta el 20% de pacientes con hemorragia cerebral se deterioran desde el punto de vista neurológico antes de su llegada al hospital. Una vez llegado al hospital, pues tenemos seguramente claro algún protocolo, pues primero de ABC, pues de mantener la vía aérea, del estado hemodinámico, etcétera. Pero antes de llegar al hospital, ¿podríamos hacer alguna cosa para estos pacientes? ¿Podemos hacer alguna cosa para intentar evitar este empeoramiento en el 20% de ellos? Pues en este momento tenemos que decir que probablemente no, pero fijémonos, por ejemplo, en esta oportunidad, la oportunidad de las unidades móviles de ictus, que recientemente en este ensayo clínico de hace bien poco, pues han demostrado que en el ictus isquémico permiten acortar mucho los tiempos, llegar antes al hospital, aumentar el número de tratamientos incluso en la propia ambulancia. Claro, son ambulancias equipadas con un TAC y con personal entrenado para el diagnóstico y tratamiento de los ictus. Entonces, claro, en estas unidades, en este TAC, se puede ver que el paciente tiene una hemorragia cerebral. Hay algunas ya estudios preliminares, como este que les enseño en la diapositiva, también reciente, en el cual se observa estos tiempos tan buenos. Es decir, que, no sé si el cursor... No, perdón. El cursor no veo que se mueva por aquí. Bueno, por ejemplo, aquí en la diapositiva dice que el tiempo desde la llegada hasta el TAC es como promedio de 18 minutos. Por tanto, pues un cuarto de hora, larguito, y que teóricamente podría permitir algún tratamiento.
Si queremos bajar la presión, si queremos neutralizar el efecto de algún fármaco anticoagulante, igual sería el momento. El tiempo hasta la llegada a urgencias es de 65 minutos, gracias a estas unidades móviles. Por tanto, las unidades móviles, por supuesto, acortan los tiempos. Entonces, en el caso de que sea una hemorragia, pues, bueno, pues igual sí que hay algún tratamiento que se podría iniciar. Por ejemplo, este es un caso en el cual pues, se habla de la posibilidad de revertir el efecto de los fármacos antivitaminas K con complejo protrombínico. Pues aquí hay un ejemplo a la izquierda del TAC en la ambulancia y luego a la derecha el TAC de llegada al hospital, en el que se ve pues, que el volumen de la hemorragia parecía más o menos estable. Evidentemente esto no es una serie larga ni es un ensayo clínico, pero bueno, de alguna manera nos provoca esta reflexión sobre si realmente se podría esto realizar de forma más frecuente si tuviéramos este diagnóstico de antelación. Sabemos que la presión arterial está especialmente elevada en pacientes con hemorragia cerebral, también en el ictus en general, pero sobre todo en el ictus hemorrágico, y aquí ven a la izquierda pues como las medias de llegada al hospital siempre están pues, rondando los 170, 180 milímetros de mercurio. ¿Sería bueno descender la presión a estos pacientes? Pues bueno, alguien habrá que demostrarlo, pero por ejemplo aquí a la derecha los compañeros del Vall-d'Hebron en Barcelona pues demostraron que la presión arterial sistólica antes de llegar al hospital tenía relación con el volumen con el que el paciente después tendría en el TAC basal, ¿no? O sea que realmente es una provocación pensar que si realmente disminuimos esta presión antes de llegar al hospital, pues esto podría ser beneficioso para impedir el crecimiento del hematoma. Pero bueno, otra cosa que tenemos que decidir antes de llegar al hospital es a dónde dirigimos al paciente. ¿A qué tipo de hospital tiene que ir un paciente con hemorragia cerebral? Pues probablemente, aunque nadie haya demostrado nada en ese sentido, ni en el sentido contrario, probablemente a un hospital que tenga todo lo que puede necesitar un paciente con hemorragia cerebral. Y esto quiere decir un neurólogo, un neurocirujano, neuroradiólogos, UCI, unidades de ictus, disponibles a las 24 horas del día. Por tanto, este es otro aspecto que para mí es muy importante, que es los circuitos prehospitalarios que tienen que establecerse para este tipo de pacientes. Pero bien, aunque hay poco que hacer, por lo menos en este momento, antes del hospital, pues vamos a ver qué hacemos durante el ingreso hospitalario. La primera pregunta es, ¿existe realmente algún tratamiento específico para la hemorragia cerebral? Ninguno de ellos tiene evidencias 1A, por tanto, pues todos son evidencias de menor calidad, pero podemos decir que hay brotes verdes en el sentido de que algunas de las cosas que les voy a mencionar a continuación, pues parece que realmente sí que pueden impactar en la evolución de los pacientes, sobre todo si las instauramos de forma precoz. Esta es una rueda para un poco reflexionar sobre la posibilidad de que realmente no sea una sola la medida eficaz o beneficiosa, sino que sea un conjunto de medidas. Los anglosajones le llaman eso bundle o paquete de medidas, ¿no? Es decir, que probablemente, si no una, sino todas ellas las tenemos en cuenta, probablemente podríamos mejorar el pronóstico de los pacientes con hemorragia cerebral. El ABC de urgencias, pues ya lo hemos mencionado, esto es general a cualquier paciente con un problema neurológico agudo, pero vamos a hablar de prevenir el crecimiento de la hemorragia. ¿Por qué? Porque hay tres factores pronósticos que son indudables en la hemorragia cerebral. Son la edad, son el volumen del hematoma y son la afectación neurológica medida con las escalas de Glasgow o NIH. Estos tres factores no son tratables, no son modificables. Por tanto, esto no es en lo que podemos centrar nuestra atención, sino más bien en lo que viene a continuación. Es decir, aparte de la lesión primaria, después de una hemorragia, puede venir algún evento que empeore la situación. Y en las primeras horas, este evento es, con diferencia, el más frecuente, el crecimiento de la hemorragia. Por tanto, el crecimiento de la hemorragia es, actualmente, diría yo, la principal diana terapéutica una vez el paciente ingresa en el hospital. Y esto es así porque el volumen del hematoma es una variable que condiciona el pronóstico de forma evidente. Una pelota de ping-pong que tiene 28 mililitros se asocia a una mortalidad del 19%. Una pelota de golf que tiene 40 mililitros se asocia a una mortalidad del 20 al 55%. Y una pelota de tenis pues, de más de 60 centímetros cúbicos se asocia a una mortalidad de 91%. Por tanto, es casi la norma. Y como ven a la derecha, la probabilidad de alcanzar un ranking 0, 1 o 2 es casi imposible si la hemorragia es
de 30 mililitros o más. Por tanto, es evidente que el volumen de la hemorragia es una variable que nos interesa mucho y, por tanto, además del volumen basal, nos interesa que este volumen no crezca en las horas que siguen. ¿Por qué crece la hemorragia cerebral? Pues, bueno, hay básicamente dos tipos de teorías. Por una parte, puede ser que haya quedado una cañería en mal estado y que sigue sangrando, una arteriola lenticulostriada, por ejemplo. O, por otra parte, este símil de la bola de nieve, en el cual pues, una bola va avanzando y va destruyendo lo que encuentra a su alrededor, incluyendo capilares y vénulas, que añade al volumen inicial y, por tanto, se hace más grande, con lo cual añade todavía más arteriolas y vénulas a su periferia, y eso pues hasta que el sistema hemostático lo controle o, si no es así, pues hasta que el paciente fallece. Entonces, el crecimiento de la hemorragia sucede en el 38% de pacientes a las 24 horas. Pacientes que han llegado en las primeras 3 horas, el 38% habrán crecido la hemorragia a las 24 horas, y lo definimos de forma un poco arbitraria, pero de forma consensuada, por un crecimiento relativo del 33% y o un crecimiento absoluto de al menos 6 mililitros de sangre. De forma consistente, diversos estudios concluyen que el crecimiento de la hemorragia es un factor determinante e independiente de mal pronóstico funcional y de mortalidad. Por tanto, repito, este es nuestro objetivo. ¿Podemos predecir quién va a sufrir un crecimiento de la hemorragia? Pues hasta cierto punto sí. Por ejemplo, hay algún método radiológico, como este que ven en la pantalla, lo que se llama el spot sign, es decir, que una vez tenemos el TAC simple con la hemorragia, administramos contraste y vemos si hay algún punto en el seno de la hemorragia, como ven aquí en la imagen B, que capta contraste y que, por tanto, se podría traducir que hay una extravasación de contraste y, por tanto, un sangrado continuado. Efectivamente, aquí, en la imagen D, vemos cómo el mismo paciente de la imagen B pues, le ha crecido la hemorragia. O sea que el spot sign sería un predictor, pero no el único ni el más eficaz. La variable predictora más importante es el tiempo en relación inversa. Es decir, a más tiempo de evolución, menos probabilidad de crecimiento. O, lo contrario, a menos tiempo de evolución, más probabilidad de crecimiento. Si un paciente viene en 1 hora, es posible que veamos el crecimiento en directo. Si viene con 20 horas, pues el crecimiento habrá sucedido en su domicilio o en el transcurso del transporte hasta el hospital. Es decir que, repito, lo importante del mensaje es que este evento, el crecimiento de la hemorragia, es propio de las primeras horas que siguen al sangrado inicial. Por tanto, es en las primeras horas donde podemos o tenemos que actuar. Otras variables predictoras, pues el propio volumen inicial. A más volumen inicial, más riesgo, hasta que se alcanzan unos 50 a 60 mililitros y ya no crece más. Otras variables, que el paciente esté tomando antiagregantes, que esté tomando anticoagulantes, ahora sí veo que sí que el cursor funciona, o el spot sign del que hablábamos, ¿no? Con este modelo predictor, por ejemplo, pues el área bajo la curva bastante buena, 0,83, y por tanto, pues repito, el tiempo es el que tiene que movernos a intentar hacer alguna cosa. ¿Y qué podemos hacer para impedirlo? Pues básicamente 2 cosas. O bien bajamos la presión, parece razonable, o bien aplicamos un hemostático, también parece razonable. Vamos a ver qué pasa si intentamos controlar la presión. En este ensayo clínico, INTERACT-2, pacientes con hemorragia de menos de 6 horas de evolución, con una presión arterial elevada, 150 a 220, se aleatorizaron a 2 posibilidades. O bien mantener esta presión elevada hasta 180, como las guías decían, o bien, de forma intensiva, intentar bajar la presión hasta menos de 140. Ven a su derecha cómo efectivamente se consiguió ese descenso en el grupo activo hasta alrededor de 140. Recuerden esta cifra, 140, porque después veremos qué importancia tiene. El ensayo clínico técnicamente fue negativo, porque como ven aquí, la P fue de 0,06. Es como si Messi chuta y va al larguero, no es gol, es casi gol. Pero bueno, como Messi ya no lo tenemos en el Barça, pues tenemos que buscar otro jugador. Bueno, en el análisis estadístico predefinido, que es el shift analysis, el que antes también nos hablaban, es decir, no dicotomizado de 0,2 a 3 y 6, sino simplemente la probabilidad de cambiar de puntuación, sí que fue un ensayo positivo, 0,04, la P, y por tanto, pues técnicamente parece que este ensayo justificaba que a partir de ahora, en pacientes con menos de 6 horas, vamos a tener que descender la presión de forma activa.
Y además, cuanto antes mejor, porque como ven aquí, cuanto antes se haga, más cantidad de crecimiento de hemorragia se previene, ya sea en porcentaje o en mililitros. De tal manera que aquí ven, no sé, por algún motivo, el cursor a veces sí, a veces no. Bueno, ahora toca que no. Pues ven que las primeras 2,9 horas sí que previene el crecimiento, de las 2,9 a 3,6 también, pero ya cuando llega a más de 4,9, pues ya no previene el crecimiento. Por tanto, cuanto antes. Sin embargo, cuando ya estábamos contentos con este ensayo clínico que nos daba de alguna manera alguna oportunidad activa de tratar a estos pacientes, pues salió el estudio ATTACH, un estudio parecido en cuanto a diseño, es decir, tratar de forma activa versus no a los pacientes con hemorragia cerebral. Este estudio fue, como ven de arriba a la derecha, técnicamente neutral. La proporción de pacientes en cada una de las puntuaciones de ranking es parecida en ambos grupos, pero sin embargo, acuérdense de aquel 140, porque aquí resulta que el grupo no tratado está alrededor de 140 y el grupo tratado está alrededor de 120. Por tanto, este es un ensayo mucho más agresivo en cuanto al descenso de la presión. No son estudios comparables. Hubo una disminución en la proporción de pacientes con crecimiento de la hemorragia, pero esto no se tradujo en un beneficio clínico e incluso pues, se comunicó un aumento en la incidencia de efectos adversos, sobre todo de problemas renales, en el grupo de tratamiento intensivo. Dicho esto, por tanto, hay cierta controversia sobre qué es lo que hay que hacer, pero las guías, por lo menos, y la mayoría de autores consideran que lo que hay que hacer es conseguir el descenso rápido, tan pronto como sea posible, que ese descenso sea mantenido, porque no es solo descender, sino que hay que seguir con la presión baja, evitar picos hipertensivos, la diana que esté alrededor de 140, porque si baja mucho, pues igual nos encontramos estos efectos adversos y entonces incluso podemos comprometer la perfusión cerebral. ¿Con qué fármacos? Con el que sea, no parece que sea un beneficio asociado a un grupo farmacológico, sino el efecto beneficioso es el descenso de la presión. Y algún autor, como esta editorial, pues sugiere que tal vez el punto dulce de descenso de la presión podría estar alrededor de 130, es decir, próximo a 140 y no más bajo. Pero bueno, hay revisiones recientes como esta que acaba de salir, que de alguna manera es un jarro de agua fría, porque aquí, con datos individuales de los ensayos clínicos, es decir, no son metaanálisis de grandes grupos, sino de paciente a paciente, vemos que efectivamente hay menos crecimiento de la hemorragia en el grupo tratado activamente con hipotensores, pero no se ve que haya un beneficio clínico. Aparte del INTERACT, los otros ensayos han sido negativos. Y fíjense la parte de abajo de la diapositiva, que el crecimiento medio en el grupo tratado fue de 3,2 mililitros, perdón, no, la diferencia absoluta. A ver, sí, aquí. La diferencia entre un grupo y el otro fue de 1,1 mililitros. Es evidente que esto es tan poco que es poco probable que tenga una trascendencia clínica. Por lo tanto, tendríamos que tener una manera mejor de descender el crecimiento de la hemorragia y parece que con hipotensores no es suficiente. Pues bien, aparte de este control de la presión, podemos administrar un hemostático. Ya les avanzo que no voy a hablar de transfusión de plaquetas ni de ácido tranexámico, porque ambos han sido reiteradamente negativos. Y sí algo de factor 7 y algo de revertir el anticoagulante. Factor 7, bueno, pues el ensayo clínico de factor 7, ven aquí como comparado con placebo y con 2 dosis de factor 7 recombinante, un hemostático que pretendía cerrar el grifo que había quedado abierto en el sangrado inicial, pues vemos aquí cómo las curvas de las 3 tratamientos son exactamente superponibles, por tanto, es estudio negativo. Pero alguien pensó, bueno, pues es negativo porque hemos puesto ahí todo tipo de pacientes, pongamos solo aquellos que probablemente les va a crecer la hemorragia, por ejemplo, los que tengan spot sign positivo. Y así se diseñaron los estudios Spotlight y Stop It, que reclutaron pocos pacientes pues, por problemas de financiación, etcétera, y al final pues, juntaron las bases de datos, ya ven que solo son 69, y también son estudios negativos. Por tanto, pues con eso, ni seleccionando los pacientes con spot sign, parecía que el tratamiento fuera eficaz. Pero aquí viene una parte, yo creo que muy importante, en la que estamos ahora, que es el reanálisis de los ensayos clínicos de factor 7. Porque los autores se han dado cuenta de que hay 2 variables, el tiempo y la edad,
que son muy importantes a la hora de pensar en el beneficio de este fármaco. Por ejemplo, cojamos la parte de abajo de la tabla, en la que hay solo pacientes hasta 70 años, y sobre todo pacientes en las primeras 2 horas, pacientes relativamente jóvenes, tratados muy precozmente. La diferencia entre ranking 0,2 a los 3 meses es del 36% a favor del fármaco. Por tanto, con una NNT prácticamente de 1 cada 3. Este beneficio va descendiendo, pero todavía en los 150 primeros minutos, en pacientes jóvenes, entre comillas, hay un 14% de beneficio, un resultado extraordinario. Si vamos a los pacientes de menos de 80 años, evidentemente los beneficios son menos, porque la edad todo lo empeora, pero incluso en las primeras 2 horas el beneficio es todavía significativo. Luego va disminuyendo y a partir de los 150 minutos ya es de 0%. Recuerden que el ensayo clínico era hasta 6 horas, por tanto, 360 minutos. Si solo seleccionamos pacientes, pues por tanto, con muy poco tiempo de evolución y relativamente jóvenes, pues podemos obtener resultados mucho mejores. Por ello, han diseñado y está ya en marcha el estudio FASTEST, ven aquí está F con un 7 de factor 7, este estudio FASTEST en el cual solo se van a incluir pacientes de 2 horas de evolución y además se va a controlar la presión arterial y se va a observar la diferencia entre factor 7 y placebo. Por tanto, para mí este es un ensayo clínico que ya se ha empezado y que confío va a cambiar de forma radical el manejo de estos pacientes, de una manera similar a lo que hacemos con el ictus isquémico. Hemos aprendido cosas, por tanto, hay que disminuir el crecimiento de hemorragia más de 1,1 mililitros, por supuesto. Dicen que por lo menos tiene que ser de 3 mililitros el descenso para que sea clínicamente significativo. Que el tratamiento se debe iniciar cuanto antes, primeras 2 horas probablemente en el FASTEST, no hasta las 6, hemos llegado tarde a las 6 horas. Excluir a los pacientes que van a ir mal, seguro. Los mayores de 80 años, los mayores de 60 mililitros, estos pacientes en un ensayo clínico no mejoran los datos, simplemente hacen un ruido que luego no permite seleccionar correctamente al grupo que se beneficia. Hay que controlar la presión arterial y probablemente pueda considerarse un buen resultado un ranking 0,3. O probablemente no haya que considerar el ranking en la hemorragia a los 3 meses, tal vez a los 6 meses o al año. Vemos pacientes que van mejorando lentamente y que los 3 meses igual es justito para una hemorragia cerebral. Pero bueno, estas son otras reflexiones. Y también intentar evitar el crecimiento de la hemorragia en aquellos pacientes que están tomando anticoagulantes orales. Las hemorragias por anticoagulantes orales son especialmente graves, tienen volúmenes más altos, crecen con más facilidad, es difícil contener el crecimiento de la hemorragia, se asocian a una mortalidad superior al 60% y esto hace que el médico que prescribe tenga miedo a dar anticoagulantes a los pacientes porque tiene miedo a esto, a la hemorragia. Los pacientes también, si al paciente le hablas de síndrome, parece que haya visto al diablo. Es decir, que son fármacos muy útiles, pero tienen este problema, provocan hemorragias. Y cuando hay una hemorragia, pues ¿qué podemos hacer? Pues hay que diferenciar en qué anticoagulante estaba tomando el paciente. Si tomaba un antivitamina K, el síndrome de toda la vida, pues parece ser que lo mejor es hacer descender la INR cuanto antes mejor, a por debajo de 1,3 o de 1,2, depende de algún estudio, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ensayo clínico que comparó descenderla con complejo protrombínico frente a descenderla con plasma congelado. Yo pienso que, bueno, está claro que el complejo protrombínico sería el factor de elección, porque la vitamina K tarda muchas horas, no minutos, horas en hacer su efecto. Por tanto, hay que actuar antes de que la vitamina K empiece a fabricar factores de coagulación. Hay que administrarlos y el complejo protrombínico podría ser la manera. En este ensayo clínico, además, se vio una tendencia a que los pacientes con complejo protrombínico tuvieran menos, significación, tuvieran menos crecimiento de la hemorragia. Pero en la parte de la derecha ven que bajar la INR por debajo de 1,3 no solo es un tema relacionado con el tiempo, cuanto antes mejor, es lógico, sino que además, si además de bajar la presión, por ejemplo, aquí dice en las primeras 4 horas, si además lo hacemos con la condición de que la presión arterial también se desciende por lo menos por debajo de 160, como dice aquí, pues ven cómo la prevención de crecimiento de hemorragia pues va mejorando en cada uno de estos pasos. Por tanto, neutralizar el efecto del anticoagulante con vitamina K y complejo protrombínico, controlar la presión y además comprobar que se ha conseguido lo que se quería, que es descender la INR, porque a veces nos olvidamos de que hay que comprobar que hemos conseguido lo que nos proponíamos.
Si el paciente está tomando dabigatran y solo si está tomando dabigatran, tenemos un reversor que es el idarucizumab, que consigue revertir la acción del fármaco de forma rápida, inmediata, completa y mantenida. Es un bolus que en 5 minutos provoca la reversión completa del efecto del fármaco. No hay ensayos clínicos específicamente dedicados a la hemorragia cerebral, pero sí registros, como este que les presento aquí, en los cuales parece ser que la administración de Praxvin, que es como se llama comercialmente este fármaco, consigue reducir la mortalidad en comparación a lo esperable, reducir el crecimiento de la hemorragia en comparación a lo esperable o aumentar la proporción de pacientes con buen ranking en proporción a lo esperable. Si el paciente tomaba rivaroxaban o apixaban, y solo si tomaba uno de esos dos, puede ser que el tratamiento de elección sea en el futuro, no hoy, el andexanet alfa. Este es otro fármaco también así diseñado para revertir de forma rápida el efecto de estos fármacos. Tiene básicamente dos problemas. Uno es que su efecto necesita una infusión prolongada porque se necesita la administración durante un buen rato. Si se suspende puede haber un efecto rebote. Y el otro gran problema que tiene es, vean aquí en la tabla, su precio. El andexanet alfa, por ejemplo, puede llegar a costar $50.000 en comparación con el complejo protrombínico, que costaría entre 2.000 y 5.000, o el idarucizumab, que costaría como 5.000, ¿no? Bueno, o sea que el precio es importante y a pesar de que hay evidencias en grupos de pacientes mezclados, heterogéneos, de que pueda ir bien, nosotros queremos un ensayo clínico en hemorragia cerebral para estar convencidos. Y eso es lo que la EMEA ha pedido a la empresa que comercializa este fármaco, de la manera que actualmente estamos ensayando este fármaco en el ensayo Anexa 4, que compara complejo trombínico con andexanet alfa. O sea que ya no es solo la eficacia, sino incluso el precio. A igualdad de eficacia, evidentemente nos quedaremos con el complejo protrombínico, que es más barato. Pero, igual que sucedía con el Praxvin, pues hay también registros como este que les enseño en esta diapositiva, que sugieren que el fármaco es eficaz a la hora de normalizar la hemostasia, es razonablemente seguro y con pocos eventos trombóticos provocados por el fármaco, y por tanto pues justifica pues eso, el diseño y la implementación de este ensayo clínico que esperamos pues tener pronto los resultados de eficacia y seguridad. Bien, pues siguiendo la rueda nos falta ahora hablar de neurocirugía. Aquí tenemos dos ensayos clínicos importantes que son los STITCH, el 1 y el 2. El primero, por ejemplo, se le autorizaron más de 500 pacientes a cirugía precoz, y esto significa en las primeras 96 horas siguientes al inicio, por tanto, lo de precoz lo ponemos entre comillas, frente a tratamiento conservador. El estudio fue negativo, pero sugería el análisis de subgrupos que aquellos que tuvieran una escala de Glasgow intermedia, ni muy buena ni muy mala, y aquellos que tuvieran un hematoma muy superficial, podría ser que en aquellos fuera eficaz, y por tanto se diseñó el STITCH 2 con estos criterios y también se vio que el ensayo fue neutral. Por tanto, tampoco la cirugía en pacientes no comatosos o con hemorragia lobular, por tanto, accesible, de acuerdo con este ensayo clínico. Sin embargo, no todo está dicho en el tema de la cirugía y la hemorragia cerebral. Hay algunos estudios provocativos, como estos dos que ven aquí en la diapositiva, en los cuales se sugiere que si operamos a los pacientes pronto, en el sentido de la evolución, en las primeras horas, es posible que los efectos sí que sean clínicamente relevantes. Claro, los ensayos clínicos de los que les he hablado no son de precoces, son de los primeros días de evolución. Si operamos a los pacientes las primeras horas, ¿podría esto ser más eficaz que no hacerlo? Pues bueno, no hay evidencia absoluta, pero alguien se ha encargado de hacer metaanálisis y de sugerir que realmente así sería. ¿Y sería por qué? Pues porque cuanto antes operamos, antes podemos prevenir el crecimiento de la hemorragia, y también cuanto antes operamos, la propia masa de sangre actúa como un efecto tóxico, provocando inflamación, provocando edema, provocando una serie de problemas que hacen empeorar al paciente los días siguientes. Por tanto, es posible que la evacuación quirúrgica precoz pueda ser eficaz, pero lógicamente esto habría que analizarlo en ensayos clínicos. Además, es interesante no solo si operamos o no operamos, sino cómo operamos. Una cosa es la cranectomía evacuadora de toda la vida
y la otra son nuevas técnicas neuroquirúrgicas que pueden venir a ayudar en este sentido. Por ejemplo, el CLEAR es un ensayo clínico en el cual, ya que la hemorragia intraventricular se asocia a peor pronóstico, lo que se hace es entrar en el ventrículo lateral con RTPA para licuar la hemorragia y aspirarla, frente a no hacerlo. Esto obtuvo resultados beneficiosos, con tendencias, pero nuevamente no se alcanzó la significación que se quería. El SWITCH es un ensayo clínico en el cual simplemente lo que se hace es una craneectomía descompresiva, no se toca el parénquima, se da espacio al cerebro para que se expanda, pero al cabo de unas semanas se volverá a colocar la tapa del cráneo que se había extraído. O los MISTI. Los MISTI son cirugías mínimamente invasivas en las cuales se realiza un agujero de trépano, se llega al seno del hematoma, se inyecta otra vez trombolítico, se licúa la sangre, se aspira, y aquí ven dos ejemplos, A comparado con B, como después de este MISTI, pues sin cranectomía, pues se obtiene pues una masa muy inferior a la inicial, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, mientras no tenemos otras evidencias, ¿qué hacemos? ¿A quién operamos? Pues operamos seguramente a aquellos que tengan un buen ranking previo. Hay acuerdo en operar a los que tienen una hemorragia cerebelosa de más de 3 centímetros. Probablemente el mejor paciente es aquel con una hemorragia abordable que se está deteriorando desde el punto de vista neurológico ante nuestros ojos. Este sería el paciente pues, ideal. ¿Cómo lo hacemos? Pues o con cranectomía o con esas técnicas que hemos dicho. ¿Y cuándo? Pues yo pongo aquí precozmente, pero es un poco atrevido porque realmente no puedo defenderlo con muchos datos. Bien, y nos falta finalmente pues, decidir en qué cama tiene que ir el paciente. La opción no es dejar al paciente en urgencias. Ya nos imaginamos por qué un paciente dejado en urgencias va a ir mal. Pues porque no está en un área especializada con un manejo protocolizado. Hay estudios como este que concluyen permanecer 5 horas en el servicio de urgencias cuadriplica la probabilidad de mal pronóstico y se asocia a un peor NIH al alta. Pues bueno, es lógico. Entonces está claro que el paciente con ictus hemorrágico se beneficia también, como el de ictus isquémico, del ingreso en una unidad especializada, sea de ictus o sea una especial o de neurocríticos, si lo necesita así, porque ahí pues no hay ninguna magia, simplemente es protocolizar, evitar complicaciones, tratar las complicaciones y, por tanto, pues no es ninguna sorpresa que estos estudios, estos metaanálisis concluyan que los pacientes con hemorragia cerebral se benefician igual o más que los isquémicos del ingreso en estas camas. Finalmente, una reflexión sobre las profecías autocumplidas. Si yo pienso que este paciente va a ir mal y no hago nada para evitarlo, y luego va mal, pues pensaré que soy muy listo y que he acertado en mi pronóstico. Y esto pues, se ha visto rebatido en diversos estudios en los cuales se ve, por ejemplo, que, como pone aquí a la derecha, hasta 1/3 de los pacientes que, de acuerdo a escalas pronósticas, tenían que ir mal, consiguen un buen ranking a los 3 meses. Por tanto, precipitarse en el pronóstico infausto de un paciente es arriesgado y a veces equivocado. Por tanto, muchas guías lo que proponen es decidir cuando hayan pasado como mínimo 24 horas o incluso 72. Es decir, no hace falta que el paciente llegue a urgencias, TAC, hemorragia masiva, uy, este paciente fara, no hay que hacer nada. Antes nos decía, creo que Natalia, se desactiva todo si es una hemorragia. Bueno, pues no hay que hacerlo. Es decir, hay que darle una oportunidad a este cerebro, a este paciente, por tanto, para ver hasta dónde llega. Y decía Morgenstern, que es una persona bien conocida en el mundo de la hemorragia cerebral, decía algo así como que si yo tuviera una hemorragia, no estoy seguro de qué paquete de medidas querría que me aplicaran, pero sí que lo que querría es ser tratado por un grupo de médicos en urgencias o en las unidades de neurocríticos que admitieran que el pronóstico es incierto y que estuvieran de acuerdo en tratarme de forma agresiva, entre comillas, hasta que sea evidente para dónde va mi pronóstico, ¿no? Es decir, que esto por lo menos sugiere que estas 24 horas de margen hay que dárselas al paciente antes de desahuciarlo desde el punto de vista de tratamientos activos. Bien, pues un poco este bundle o esta rueda de posibles tratamientos, pues como ven a la izquierda, todas ellas hemos mencionado que dependen un poco del tiempo. Hay que administrarlas de forma precoz, hay que bajar la presión, hay que neutralizar el efecto anticoagulante, hay que decidir si se opera o no, hay que ingresarlo pronto en un
servicio de unidad de ictus, por tanto, todo cuanto antes. Y aquí, por ejemplo, pues un estudio que para mí es el que resume todo lo que he dicho hasta ahora, que es la aplicación del bundle. Este estudio pues, se planteó observar la mortalidad de los pacientes con hemorragia cerebral antes, durante y tras la instauración de medidas sencillas. Estas medidas sencillas que ven aquí a la izquierda son reversión del efecto anticoagulante rápido, 2, administrar hipotensores de forma rápida hasta unos límites preestablecidos y 3, pues decidir a quién vamos a operar y a quién no. Entonces, a la derecha ven lo que pasó. La línea continua es antes, la mortalidad antes de la aplicación de estas medidas protocolizadas, y luego las otras dos curvas son durante y después. Está claro que la mortalidad durante y después ha disminuido simplemente con la aplicación de estas medidas. No es un ensayo clínico, pero yo pienso que deja claro que con medidas relativamente sencillas se pueden obtener beneficios clínicos muy evidentes, como dice la diapositiva. Y finalmente voy a dedicar un par de minutos tras el alta hospitalaria. ¿Se puede hacer algo nuevo para estos pacientes? ¿Hay alguna serie nueva que nos llame la atención? Pues bueno, primero es justificar por qué hay que hacer algo. Pues hay que hacer algo porque a los pacientes con hemorragia cerebral les pasan cosas después de la hemorragia. Pueden tener una nueva hemorragia, pero como son pacientes a veces de edad avanzada y son pacientes que comparten factores de riesgo con el ictus isquémico, pues también tienen eventos isquémicos y además pueden no ser cerebrales, pueden ser coronarios. Es decir, les pasan cosas. Y aquí hay una demostración en esta gráfica de que la probabilidad de eventos vasculares en general tras una hemorragia cerebral pues es mucho mayor que si no has tenido una hemorragia cerebral. Y esto pues en una serie de 50.000 pacientes. Le voy a hacer unas preguntas prácticas. Una es, ¿puedo dar una estatina a un paciente que tiene una hemorragia cerebral? La estatina pues, tiene efectos antiagregantes, tiene efectos fibrinolíticos. La LDL baja se ha asociado a un aumento en el riesgo de hemorragia. ¿Puedo dar estatinas? Aquí hay un estudio que, para los que no son daltónicos, como es mi caso, arriba creo que está en rojo, pacientes que no tomaban estatinas y no tomaban después de la hemorragia tampoco. En el segundo, pacientes que sí estaban tomando estatinas y luego siguen tomándolas después de la hemorragia. En el tercero, pacientes que sí tomaban, pero ahora se les ha suspendido por algún motivo. Y finalmente, pacientes que no estaban tomando estatinas y que ahora, por algún motivo, sí les han iniciado la estatina. Entonces, como ven en este resultado, si ponemos la referencia 1 al grupo que no toma estatinas, aquellos grupos que han iniciado o reiniciado la estatina, pues tienen el doble de posibilidades casi de buen pronóstico. Por lo tanto, parecería que la estatina es beneficiosa para el paciente que ha tenido una hemorragia cerebral, seguramente porque reduce la tasa de eventos isquémicos durante el seguimiento. Afortunadamente hay en marcha este ensayo clínico, Saturn, que va a intentar aclarar si es mejor continuar la estatina o suspenderla después de una hemorragia espontánea lobular. Solo escogen la lobular porque la hipótesis es que la angiopatía amiloide pues, podría estar activada o podría estar relacionada con las estatinas. Otra pregunta práctica. ¿Puedo dar aspirina a un paciente que ha subido una hemorragia cerebral? Teniendo en cuenta que 1 de cada 3 pacientes con hemorragia tiene que tomar aspirina porque ha tenido una cardiopatía isquémica, una enfermedad vascular periférica, un ictus, lo que sea. ¿Puedo darle aspirina a un paciente con hemorragia teniendo en cuenta que la antiagregación pues, da un poco de miedo a que aumenten los efectos hemorrágicos? Pues la respuesta es que aparentemente sí. Hay este ensayo clínico, RESTART, recién no, pero ya lleva un par de años. En este ensayo clínico se aleatorizaron los pacientes con hemorragia cerebral que estaban tomando aspirina, se aleatorizaron a seguir tomándola o a dejar de tomarla. Los que siguieron tomándola tuvieron menos eventos clínicos durante el seguimiento y no tuvieron más hemorragias. Por tanto, de acuerdo a este ensayo clínico, después de una hemorragia cerebral, si necesitas aspirina por alguna indicación, tienes que seguir tomándola. Más difícil todavía. ¿Puedo anticoagular a un paciente con hemorragia cerebral si tiene fibrilación auricular? Aquí otra vez estamos ante una balanza de riesgo y beneficio. Las guías europeas dicen ni idea. La guía americana dice si tomaba Sintrom no puedes darle otra vez anticoagulante si era lobar, porque las lobares o amiloideas tienen más riesgo de recurrencia y por tanto si pones
leña al fuego, pues parece que esto va a ser peor. Las no lobares, pues no queda claro. Y si en lugar de antivitamina K tengo que dar un ACOT, pues tampoco queda claro. Incierto. Estudios observacionales sugieren que la reintroducción de anticoagulantes después de una hemorragia previene eventos isquémicos, como ven aquí arriba, sin aumentar la recurrencia de eventos hemorrágicos. Pero, lógicamente, esto seguramente está influenciado porque volvemos a anticoagular a los mejores, a los más jóvenes, los que han quedado mejor, y en cambio los peores tienen mayor edad, peores rankings o tienen microsangrados, igual a estos no nos atrevemos. Por tanto, la única manera de evitar esos sesgos es con ensayos clínicos. Y hasta que no los tengamos, pues tenemos que decidir. ¿Le reinicio, no le reinicio o le propongo cerrar la orejuela auricular, que es otra opción? Seguramente hay aquí unas cuantas variables que tendremos en cuenta, que tenemos que integrar como médicos pues, para decidir la edad, el estado funcional, el tipo de anticoagulante que tiene que tomar, si la localización era lobular o no, si tiene microsangrados o no, si sabemos su apolipoproteína E, si está bien controlada la presión arterial, o también si es, o qué es lo que quiere el paciente y la familia, porque a veces nos olvidamos de que el paciente y la familia tienen que participar a veces en la decisión de medidas controvertidas. Por suerte hay ensayos clínicos en marcha, aquí tienen una lista exhaustiva y están comparando todas las posibilidades, antivitaminas K contra ACOT, ACOT contra nada, ACOT contra cierre de la orejuela, cualquier anticoagulante contra antiagregante. Por tanto, pronto tendremos algún mensaje más definitivo para darles. Mientras tanto, pues tenemos este que ha acabado de aparecer, calentito todavía, del Lancet de Neurology del 21, SOSTART, en el cual pues, se han aleatorizado pocos pacientes, pero son 200, que no está mal, hemorragias con fibrilación auricular, y se ha visto que el resultado parecía neutral, aunque inicialmente había más hemorragias en el grupo de reinicio, luego se han ido igualando, como ven aquí en la gráfica y en estos números, en el seguimiento, y sí que se ve que hay menos eventos isquémicos en el grupo de reinicio, casi significativos, como ven aquí a la derecha, o sea que parecería que realmente cuando salgan estos nuevos ensayos clínicos pues tenemos que reiniciar el tratamiento, pero todavía no tenemos una evidencia definitiva y tampoco sabemos si en este momento es mejor este reinicio o bien dar aspirina o bien cerrar la orejuela. Tenemos que esperar, por tanto, a evidencias de mejor calidad, pero mientras tanto, por ejemplo, esta revisión de ensayos clínicos de cierre de la orejuela sí que dicen que este cierre de la orejuela, ya que se acompaña de la no necesidad de dar anticoagulantes, pues se asocia a menos ictus hemorrágicos, como ven en la tabla. ¿Qué más podemos hacer por los pacientes? Pues bajarles la presión, ya sabemos, hemorragias hipertensivas, hipertensión igual a hemorragia cerebral, pues bajemos la presión. ¿Hasta cuándo? Las guías dicen ahora 13,8, no 14,9, 13,8. Y además dicen, estudios como este, que cuanto antes mejor. Si esperamos 3 meses a normalizar la presión arterial después del alta hospitalaria, pues ya hemos llegado tarde, porque aquí, por ejemplo, dice que la presión arterial en los 3 primeros meses en el 60% de pacientes estaba mal controlada, no estaba por debajo de 13,8, y que este mal control se asocia a recurrencia de hemorragias y a mortalidad. Hay un ensayo clínico en marcha, PROHIBIT, que va a aleatorizar a los pacientes a un tratamiento muy ambicioso, por debajo de 12,8, contra uno más permisivo. Veremos si esto también es eficaz o no. Y si me invita Elena pues, otro año para dar la misma charla, pues igual le hablaré de este resultado, de este registro que estamos haciendo en Cataluña, HICCAT, en el cual estamos haciendo un estudio poblacional, por tanto no de muchos pacientes, sino de todos los pacientes con hemorragia cerebral de Cataluña en un periodo de tiempo que va de marzo 2020 a marzo 2022. Y para probar o no la hipótesis, nuevamente no es un ensayo clínico, por tanto, pues cojo esto con pinzas, para probar la hipótesis de que es mejor ir a un centro terciario que ir a otro tipo de centro y que es mejor hacerlo cuanto antes en comparación con hacerlo de forma más retardada. Mientras tanto, por tanto, y esta es mi última diapositiva, pues aquí tengo una foto de mi hospital, como era en el siglo, los pacientes como estaban ahí en mi hospital. Empezó a dar asistencia a la población de Barcelona en 1402, o sea que es bastante... fue el primer hospital que tuvo un servicio de neurología en España. Se fundó en nuestro hospital la SEN, o sea que tenemos una larga tradición en el manejo de enfermedades neurológicas y los pacientes, no sé, la pregunta es, ahora que estamos hablando de que el tiempo es
cerebro en la isquemia cerebral, ¿es también cerebro en la hemorragia cerebral? Quiero pensar que sí, porque las medidas de las que les he hablado, todas ellas son tiempo dependientes y, por tanto, pues pienso que la mejor manera actual que tenemos de manejar a los pacientes es hacerles llegar a urgencias cuanto antes para instaurar esta serie de tratamientos que son sencillos, pero aparentemente eficaces, o incluso, lo que habíamos hablado al principio de la charla, pretender instaurar tratamientos incluso antes de la llegada del paciente, lo cual también es muy ambicioso y tal vez es una cosa de futuro. Mientras tanto, pues muchas gracias por vuestra atención.